El ataque de asma comenzó sin previo aviso. David Michey estaba tomando su café cuando la mujer del asiento 12B empezó a jadear violentamente, con la cara amoratada mientras se arañaba la garganta. Inmediatamente la ayudó a incorporarse, hablándole con calma mientras su hija de 7 años, Emma, le ofrecía pañuelos. «Respira conmigo», le indicó David con suavidad hasta que las vías respiratorias de la mujer se abrieron y el color volvió a sus mejillas. Mientras se recuperaba, la mujer miró a Emma con una expresión que David nunca antes había visto. Puro reconocimiento mezclado con algo que parecía terror. Rebuscó en su bolso y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Sus dedos temblaban al abrirla. Dentro había la mitad de un medallón en forma de corazón, viejo y deslustrado. La otra mitad, susurró, sin apartar la mirada del rostro de Emma. «Sigue debajo de su almohada». David sintió que el aire abandonaba sus pulmones porque Emma, efectivamente, había dormido con medio medallón de corazón todas las noches desde que tenía 3 años. Lo había encontrado en sus cosas de bebé, pero nunca supo de dónde venía. Las siguientes palabras de la mujer lo cambiaron todo. «Los he estado buscando a ambos durante tanto tiempo». David llevaba 3 años haciendo este viaje con Emma. Desde su primera cirugía mayor para reparar un defecto cardíaco congénito, descubierto durante una de sus primeras revisiones, la afección había aterrorizado a David, trayendo recuerdos de ver con impotencia a su esposa Sara luchar contra el cáncer. Pero Emma lo había enfrentado todo con la valentía silenciosa que parecía definir su joven vida. Era una niña milagrosa en más de un sentido, habiendo aparecido literalmente en su puerta 7 años atrás durante la peor tormenta que Denver había visto en décadas. El recuerdo de esa noche quedó grabado a fuego en la conciencia de David como una marca. Cada detalle, tan vívido como si hubiera sucedido ayer en lugar de casi una década atrás. Llevaba solo 8 meses viudo cuando encontró la caja de cartón en la entrada de su casa, empapada de lluvia y temblando con el viento. Dentro, envuelto en una manta rosa de hospital que olía a antiséptico y esperanza, había un bebé recién nacido con ojos como nubes de tormenta y una piel tan translúcida que podía ver la delicada red de venas debajo. Junto a la bebé había una nota escrita a toda prisa que simplemente decía: «Por favor, ámala», con una letra que temblaba de frío o desesperación, y un delicado collar de plata con una mariposa que parecía increíblemente pequeño y precioso. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de asistentes sociales, audiencias judiciales y noches de insomnio. Mientras David luchaba por el derecho a quedarse con la niña que había sido abandonada en su puerta, el sistema parecía convencido de que un hombre soltero de 28 años no podía brindar la atención adecuada a un bebé, especialmente a uno que podría requerir atención médica continua. David había gastado cada centavo de sus ahorros en honorarios legales, había dado un vuelco a su vida para demostrar su valía como padre, había aprendido a cambiar pañales y a preparar fórmula, y reconocía la diferencia entre un llanto de hambre y uno de miedo. Pero también había aprendido la terquedad del dolor, y se negó a dejar que Emma desapareciera en un hogar de acogida cuando ya había perdido tanto antes de tener la edad suficiente para comprender lo que significaba la pérdida. Ahora, al ver a Emma charlar en voz baja con la misteriosa mujer a su lado, David sintió esa familiar oleada de amor protector que había definido toda su vida adulta desde aquella noche tormentosa. Emma se había convertido en una niña brillante y curiosa que veía el mundo como una fuente inagotable de maravillas. A pesar de los desafíos médicos que había enfrentado y las preguntas sobre sus orígenes que seguían sin respuesta, su resiliencia lo asombraba a diario. Pero también lo hacía hiperconsciente de cualquier cosa que pudiera amenazar la cuidadosa estabilidad que habían construido juntos durante 7 años de cuentos para dormir, raspaduras en las rodillas y momentos de tranquilidad en las salas de espera de los hospitales. La mujer se presentó como Hannah y explicó que regresaba a Boston después de un viaje de negocios. Pero había algo en sus respuestas, cuidadosamente medidas, que sugería que se estaba guardando mucho más de lo que compartía. Sus manos temblaban casi imperceptiblemente mientras hablaba, y David notó cómo miraba constantemente a Emma cuando creía que nadie la veía,
sus expresiones oscilando entre emociones demasiado complejas y crudas para un encuentro casual con desconocidos. A medida que el avión alcanzaba la altitud de crucero, David notó que la respiración de Hannah se volvía cada vez más superficial y trabajosa, con los nudillos blancos mientras se agarraba al reposabrazos entre sus asientos con desesperada intensidad. ¿Te encuentras bien?, preguntó David, con la voz recuperando el tono tranquilo y firme que había perfeccionado durante la enfermedad de Sarah y las emergencias médicas de Emma. Hannah negó con la cabeza, su rostro palideciendo mientras luchaba por recuperar el aliento. Gotas de sudor se formaban en la línea del cabello a pesar de la fría temperatura del avión. Un ataque de asma, logró decir entre jadeos, sus palabras surgían en ráfagas cortas y llenas de pánico. Olvidé mi inhalador de rescate en el equipaje facturado. Esto pasa cuando me emociono. ¿Cuándo? Algo despertó recuerdos que creía haber enterrado. La confesión pareció escaparse sin que pudiera evitarlo, y David vio que sus ojos se agrandaban como si hubiera revelado más de lo que pretendía. Emma, sin que nadie se lo pidiera, inmediatamente metió la mano en su pequeña mochila y sacó un paquete de pañuelos, ofreciéndoselos a Hannah con la misma gentileza con la que mostraba a los animales heridos en el parque. Aquí tienes, dijo Emma en voz baja, con la empatía natural que siempre asombraba a David. Papá siempre dice que respirar es lo más importante. Y a veces, cuando la gente no puede respirar, es porque su corazón intenta decirles algo importante. La sabiduría en una voz tan joven pareció golpear a Hannah como un puñetazo, y las lágrimas frescas se mezclaron con su dificultad para respirar. David hizo señas a una azafata mientras ayudaba a Hannah a ajustar su postura, elevándole los hombros, como había aprendido durante las noches difíciles de su esposa, cuando el cáncer había convertido cada respiración en una batalla que valía la pena librar. El inhalador de emergencia llegó rápidamente, y a medida que la respiración de Hannah volvía lentamente a la normalidad, David notó la atención con la que observaba cada movimiento de Emma, como si intentara memorizar la forma en que inclinaba la cabeza al concentrarse, o el ritmo particular de su suave tarareo cuando estaba contenta. Había algo casi desesperado en la atención de Hannah, un anhelo que denotaba una larga ausencia más que un interés casual, de alguien que había estado deseando precisamente este tipo de momento. «Eres muy amable», le dijo Hannah a Emma una vez que pudo hablar con normalidad de nuevo. Su voz, cargada de emoción, parecía desproporcionada para un simple gesto de la hija de un desconocido. «Tu papá te ha criado para ser increíblemente considerada. Debe quererte mucho». Emma sonrió radiante ante el cumplido, y de inmediato comenzó a describir con entusiasmo su próxima visita al médico y cómo David siempre le compraba helado después si era valiente durante su revisión. Habló de sus sabores favoritos y de cómo siempre le daban chispas extra porque el heladero decía que las niñas valientes merecían golosinas especiales. Hannah se aferraba a cada palabra como si fuera preciosa, haciendo ocasionalmente preguntas amables que animaban a Emma a compartir más historias sobre su vida diaria, sus amigos del colegio, sus libros favoritos y sus sueños de ser veterinaria o experta en mariposas de mayor. Cada detalle parecía deleitar y herir a Hannah a partes iguales, como si experimentara alegría y desamor a la vez. David se relajó un poco al observar la fluida conexión que se desarrollaba entre ellos. Aunque no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se le escapaba algo importante, una conexión que existía bajo la superficie de su conversación. Emma siempre había sido sociable, pero había algo particularmente natural en su interacción con Hannah, como si se conocieran desde mucho antes de las 2 horas que llevaban sentadas juntas. Hannah, por su parte, pareció perder algo de su compostura al interactuar con Emma, riéndose con sinceridad de las divertidas observaciones de la niña sobre la comida de avión y contando sus propias historias sobre viajes de trabajo. Pero David notó que cada vez que Emma mencionaba su pasado o le preguntaba a Hannah sobre su familia, las respuestas de la mujer se volvían vagas y cuidadosamente evasivas, con una mirada distante que sugería recuerdos dolorosos acechando bajo la superficie. ¿Tienes hijos?, preguntó Emma con la inocente franqueza que solo poseen los hijos. Y David vio un destello en el rostro de Hannah.
Un destello de dolor tan rápido y devastador que casi lo pasó por alto. La pregunta quedó suspendida en el aire reciclado entre ellas por un instante que se alargó como una eternidad. Y cuando Hannah finalmente respondió, su voz era apenas un susurro. No exactamente, dijo con cuidado, moviendo la mano inconscientemente para tocar su collar de mariposas con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. Pero pienso mucho en los niños. Me pregunto qué clase de persona habría sido como madre, qué tipo de historias habría contado, qué tipo de recuerdos habría querido crear. La nostalgia en su voz hizo que David la mirara con más atención, notando por primera vez su postura, como si llevara un peso invisible que se le hubiera instalado en lo más profundo de los huesos y se negara a soltarse. Había ojeras que denotaban noches de insomnio y preguntas sin respuestas reconfortantes. Y cuando creía que nadie la miraba, su expresión denotaba una soledad tan profunda que a David le dolía el pecho y lo reconocía. Mientras el vuelo iniciaba su descenso hacia Boston, Hannah pareció recomponerse, sentándose más erguida y alisándose el pelo oscuro con manos que temblaban a pesar de sus evidentes esfuerzos por controlarlas. Emma se había quedado dormida apoyada en el hombro de David. Su collar de mariposas reflejaba la luz del sol de la tarde que entraba por la ventana, creando pequeños arcoíris, que danzaban por el asiento frente a ellos como promesas de magia y posibilidades. Los ojos de Hannah estaban fijos en ese collar con una intensidad que incomodaba cada vez más a David, mientras su propia mano tocaba repetidamente el colgante idéntico en su garganta en lo que parecía un gesto inconsciente nacido de la costumbre y la memoria. «Es una joya muy inusual», dijo Hannah en voz baja, con la voz cuidadosamente controlada, pero con un trasfondo que sonaba casi a desesperación. «La artesanía es exquisita. ¿Dónde encontraste algo tan único?» David sintió que sus instintos protectores se agudizaban ante la pregunta, una señal de alarma que sonaba en lo más profundo de su mente. Muy poca gente conocía los detalles de la llegada de Emma a su vida, y siempre era cauteloso al compartir demasiada información con desconocidos, por muy bien intencionados que parecieran. Pertenecía a su madre biológica, dijo con atención, observando el rostro de Hannah en busca de alguna reacción. Se lo dejaron cuando la dieron en adopción. El rostro de Hannah palideció por completo, la sangre desapareció de sus facciones como si alguien le hubiera quitado un tapón vital. Su respiración se volvió rápida y superficial de nuevo. Pero esta vez, no era el asma lo que la angustiaba. Sus manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuvo que juntarlas en su regazo para mantenerlas quietas. Y cuando habló, su voz apenas se oía por encima de los motores del avión. «La noche de la tormenta», susurró. Y David sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Hace 7 años, el 15 de septiembre. ¿Estaba tronando cuando la encontraste? ¿Llovía tan fuerte que apenas podías ver tu propia puerta?» La fecha y los detalles específicos impactaron a David como un puñetazo, cortándole el aliento y reduciendo su visión a un único punto de imposible reconocimiento. Nunca le había mencionado la tormenta a nadie en ese vuelo, nunca había compartido los detalles de esa noche con un desconocido. Muy poca gente sabía exactamente cuándo Emma había llegado a su vida, y ciertamente nadie sabía sobre las condiciones climáticas o las circunstancias específicas de su llegada. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó, con la voz afilada por una repentina sospecha y una creciente alarma, mientras sus brazos se apretaban instintivamente alrededor de la niña dormida en su regazo. La compostura de Hannah finalmente se quebró por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas en torrentes que parecían cargar con 7 años de dolor, esperanza y terror reprimidos. «Porque yo la dejé allí», susurró, las palabras saliendo a borbotones en un torrente que parecía haber estado creciendo durante casi una década. «Yo la envolví en esa manta rosa y le escribí esa nota con manos que no dejaban de temblar y le puse el collar alrededor de su pequeño cuello antes de dejarla en tu puerta y alejarme bajo la lluvia, sabiendo que tal vez no la volvería a ver». David sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La familiar cabina del avión de repente se sentía extraña y surrealista, como si hubiera entrado en la vida de otra persona o se hubiera despertado en medio de un sueño sin sentido.
Emma se removió contra su pecho, murmurando algo en sueños sobre mariposas y helado. Y el sonido de su voz pareció anclarlo a la realidad, incluso cuando todo lo demás se movía como arena bajo sus pies. Tenía 19 años y estaba completamente solo, continuó Hannah con ese mismo susurro urgente. Las palabras brotaban de ella como agua a través de una presa rota. Mi familia me repudió cuando descubrieron que estaba embarazada. Dijeron que era una decepción, una mancha en su reputación, y no querían tener nada que ver conmigo ni con el bebé que llevaba dentro. Había estado viviendo en albergues durante meses, mudándome de un lugar a otro, durmiendo en mi coche cuando los albergues estaban llenos, comiendo una vez al día con suerte. Pero cuando nació, cuando la sostuve por primera vez y vi esos perfectos ojos grises como tormentas, supe que no podía darle la vida que se merecía. Ana metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó una fotografía Polaroid descolorida, con los bordes desgastados por años de manipulación y manchados con lo que podrían haber sido lágrimas, el tiempo o ambos. En la imagen, una versión mucho más joven de Hannah estaba sentada en una cama de hospital sosteniendo a una bebé recién nacida con ojos alegres como tormentas que eran inconfundiblemente los de Emma. Alrededor de su cuello llevaba el mismo collar de mariposa que llevaba ahora. Y alrededor del cuello de la bebé estaba su gemela más pequeña. Las dos piezas claramente diseñadas como un conjunto a juego. Compré estos collares el día antes de que naciera, dijo Hannah, con la voz quebrada con cada palabra. Los encontré en una pequeña tienda de antigüedades cerca del hospital, y algo en ellos me atrajo. Las mariposas son símbolos de transformación, de belleza que emerge de la lucha, de criaturas que parecen frágiles pero en realidad son lo suficientemente fuertes como para viajar miles de kilómetros para encontrar su hogar. Pensé que tal vez si ella usaba una y yo me quedaba con la otra, siempre estaríamos conectados de alguna manera, incluso si estuviéramos separados. Le entregó a David un trozo de papel doblado, amarillento por el tiempo y blando por el uso repetido. Él lo reconoció. Su propia dirección, escrita con la misma letra temblorosa que la nota que Emma había recibido hacía 7 años. Debajo de la dirección había un número de teléfono y las palabras, en caso de emergencia, escritas con tinta diferente, como si las hubiera añadido después, en un momento de desesperada esperanza o arrepentimiento. Pasé 3 semanas vigilando tu casa, continuó Hannah, con lágrimas en los ojos, aprendiendo tus rutinas, viendo cómo vivías, intentando comprender qué clase de hombre eras. Vi cómo llorabas a tu esposa, cómo cuidabas su jardín cada noche como si fuera un ritual sagrado. Te vi dejar flores en su tumba todos los domingos. Y te vi sentado allí durante horas como si estuvieras conversando con alguien que no podía responder, pero con quien aún necesitabas hablar. David sentía la garganta irritada, el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que Hannah podía oírlo. La idea de que alguien lo hubiera estado observando durante esos primeros meses de duelo, documentando sus momentos más íntimos de dolor y sanación debería haber sido una violación. En cambio, se sintió extrañamente agradecido de que la madre biológica de Emma se hubiera preocupado lo suficiente como para asegurarse de que él fuera digno del regalo que planeaba darle. Pensé que tal vez, solo tal vez, te quedara suficiente amor para una persona más que necesitara un hogar, susurró Hannah. Vi cómo les hablabas a los niños de los vecinos. Lo paciente que eras cuando te preguntaban sobre tu jardín o querían ayudarte a plantar flores. Vi bondad y dulzura en ti, y pensé que si tenía que renunciar a ella, al menos podría intentar dársela a alguien que la quisiera como yo deseaba. La confesión flotaba entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. Mientras Emma dormía plácidamente contra el pecho de David, inconsciente de que todo su mundo cambiaba a su alrededor. David miró fijamente a Hannah, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud de lo que acababa de revelar, mientras sus brazos se aferraban instintivamente a la niña que se había convertido en todo su universo. 7 años de cuentos para dormir, rodillas raspadas y primeros días de escuela pasaron por su mente. Todos los momentos que habían cimentado su vida juntos, y ahora, de repente,
Se le pedía que expandiera esa base para incluir a la mujer que lo había hecho todo posible. Nunca dejé de pensar en ella, dijo Hannah, con la voz cada vez más fuerte, como si el acto de confesión hubiera liberado algo que llevaba demasiado tiempo encerrado en su interior. Nunca dejé de preguntarme si había tomado la decisión correcta, si era feliz, si estaba sana, si alguna vez se preguntaba de dónde venía. Hace 3 meses, por fin tuve el valor de volver a Denver. Pedí una excedencia en mi trabajo de diseño gráfico y pasé semanas simplemente observando desde la distancia, intentando vislumbrar la vida que le había dado. Te vi en el parque con ella, continuó, con los ojos iluminados por el recuerdo. Vi cómo se reía cuando la empujabas en los columpios. Vi cómo te tomaba de la mano al cruzar la calle. Vi cómo te miraba con tanta confianza y adoración. Supe entonces que la había entregado a la persona indicada. Que cada decisión difícil que había tomado había llevado a este resultado perfecto. Pero también sabía que no podía volver a irme. No sin al menos intentarlo. Ser parte de su vida de alguna manera. David sintió una mezcla de gratitud y terror como nunca antes había experimentado. Esta mujer le había dado el mayor regalo de su vida. Pero su repentina aparición también amenazaba el mundo cuidadosamente construido que había construido para proteger a Emma de la incertidumbre y la pérdida. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja, con la voz ronca por la emoción. ¿Por qué me cuentas esto ahora después de todos estos años de alejarme? Porque llevo 2 meses comprando billetes de avión de Denver a Boston, admitió Hannah, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Sabía de sus citas médicas. Sabía que hacías este viaje con regularidad y esperaba encontrarme contigo en una de sus revisiones. He tomado 16 vuelos diferentes, siempre con la esperanza de verte en el aeropuerto o en el avión, siempre perdiendo la calma en el último minuto y diciéndome que estaba siendo egoísta, que no tenía derecho a perturbar la vida que habías construido con ella. Hoy se suponía que sería mi último intento, dijo con la voz rompiendo de nuevo. Me prometí a mí misma que si no te veía hoy, me rendiría, volvería a mi vida e intentaría encontrar la paz sin haberla conocido nunca. Pero entonces ahí estabas, caminando hacia el altar con esta hermosa niñita que tiene mis ojos, mi barbilla y el espíritu tierno de su padre, con el collar que le puse cuando apenas tenía 6 horas. Emma empezó a despertar cuando las ruedas del avión tocaron la pista, estirándose y bostezando antes de mirar a David con ojos soñolientos que se parecían tanto a los de Hannah que lo dejaron sin aliento. ¿Ya llegamos, papá?, preguntó. Y David sintió que la palabra papá resonaba de forma diferente, con un nuevo peso y significado ahora que lo entendía. La magnitud de la confianza depositada en él hacía 7 años. Hannah observó el intercambio con una expresión de puro anhelo mezclado con orgullo, como si estuviera a la vez desconsolada y agradecida por el vínculo que presenciaba. Los demás pasajeros comenzaron a levantarse y a recoger sus pertenencias, pero los 3 permanecieron sentados, atrapados en un momento demasiado frágil y trascendental como para interrumpirlo sin una cuidadosa reflexión sobre lo que vendría después. Emma, dijo David con suavidad, con voz cuidadosamente controlada. Esta es Hannah. Es alguien muy especial que conoció muy bien a tu madre biológica. Hizo una pausa, mirando a Hannah en busca de orientación, sin saber cómo manejar esta situación imposible sin abrumar a su hija ni hacerle promesas incumplidas. Tiene algunas historias de cuando eras bebé que le gustaría compartir contigo. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Y David podía ver a Hannah luchando con el mismo dilema de cuánto revelar y con qué rapidez. Emma estudió a Hannah con la curiosidad intrépida que definía la infancia, fijándose en su rostro surcado de lágrimas y en cómo aferraba la fotografía descolorida como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Te contó historias sobre mí de pequeña?, preguntó Emma con inocente franqueza, y a Hannah se le quebró la voz al responder. Me dijo que eras la niña más hermosa y perfecta del mundo, dijo Hannah, con palabras cuidadosas y precisas. Dijo que tenías ojos como nubes de tormenta y un corazón más fuerte que nadie, que jamás había conocido.
Dijo que crecerías para hacer cosas increíbles y convertir el mundo en un lugar mejor con solo estar en él. Emma asintió solemnemente, como si esta información confirmara algo que siempre había sospechado sobre sí misma. Papá dice que yo también soy fuerte, dijo con orgullo, tocando inconscientemente su collar de mariposa. Él dice, este collar me da poderes extra de valentía y que quien me lo dio debe haberme querido mucho. Hannah miró a David con ojos llenos de gratitud y algo más que él no pudo identificar. Tal vez el reconocimiento del padre en el que siempre había esperado que se convirtiera. La terminal vibraba con el caos habitual de viajeros corriendo hacia sus destinos. Pero David, Emma y Hannah se movían por ella en una burbuja de cuidadoso silencio. Cada paso los alejaba más de la seguridad del anonimato y los acercaba a un futuro desconocido que requeriría valentía de todos ellos. Emma había deslizado su mano en la de Hannah con la confianza natural que había definido su enfoque del mundo desde su nacimiento. Mientras Hannah miraba al pequeño con los dedos entrelazados con los de ella, como si no pudiera creer que fueran reales, David llevaba las maletas de ambos, su mente repasando 1000 escenarios y posibles complicaciones, mientras su corazón lo empujaba hacia una decisión que parecía aterradora e inevitable. Pensó en las preguntas de Emma a lo largo de los años sobre sus padres biológicos. Preguntas que había respondido con la mayor honestidad posible mientras la protegía del dolor del abandono. Ahora, de repente, tenía la oportunidad de darle algo que nunca había podido proporcionarle por sí solo. Una conexión con su origen, respuestas a preguntas que ni siquiera había aprendido a hacer. Encontraron un rincón tranquilo en la cafetería que David les había sugerido, lejos del tráfico peatonal, donde podían hablar sin ser escuchados. Emma se sentó de inmediato en la mesita con su libro para colorear, mientras David y Hannah se sentaban uno frente al otro, con el peso de 7 años de preguntas no formuladas colgando entre ellos como una cortina, que ninguno de los dos sabía cómo separar. No quiero interrumpir tu vida, dijo Hannah en voz baja, con las manos alrededor de una taza de café que no había tocado. El calor le calentaba las palmas, pero no calmaba el temblor que parecía haberse instalado en sus huesos. No quiero confundirla ni hacerte sentir que intento alejarla de ti ni deshacer todo el hermoso trabajo que has hecho criándola. Solo necesitaba saber que mi decisión era la correcta. Necesitaba ver que era amada, feliz y próspera. Lo es, dijo David simplemente, observando a Emma colorear cuidadosamente dentro de las líneas de un dibujo de mariposa que ahora parecía casi profético. Ella es el centro de todo mi universo. Cada decisión que tomo, cada plan que tengo para el futuro, todo gira en torno a asegurarme de que tenga la mejor vida posible. Me ha enseñado más sobre el amor, el coraje y la esperanza de lo que jamás creí posible. Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas frescas. Pero parecían ser lágrimas de alivio más que de tristeza, como un peso que había estado cargando durante 7 los años finalmente comenzaban a pasar. Ya lo veo, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. La forma en que te mira, la forma en que dice papá, con tanta seguridad y confianza, hay tanta paz en ella. Eso es exactamente lo que quería para ella cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Quería que tuviera un padre que la vería como un regalo en lugar de una carga, que la celebraría en lugar de resentirla. Emma levantó la vista de su dibujo para observar a ambos adultos con la percepción intuitiva que a veces poseen los niños, sus ojos grises moviéndose entre ellos, como si estuviera resolviendo un rompecabezas que los adultos habían complicado innecesariamente. ¿Estás triste?, le preguntó a Hannah directamente, con la misma suave preocupación que mostraba por los animales heridos o los amigos que lloraban. Pareces feliz y triste a la vez. Como cuando veo películas sobre cachorros que encuentran a sus familias después de estar perdidos durante mucho tiempo. Hannah rió entre lágrimas, un sonido que era a la vez alegre y desconsolado, con notas de 7 años de esperanza y dolor reprimidos. Tienes toda la razón, le dijo a Emma con sorprendente honestidad. Estoy triste porque me perdí verte crecer, aprender a caminar, decir tus primeras palabras y todas las cosas maravillosas que te hacen ser quien eres.
Pero estoy feliz porque puedo ver en qué niña tan increíble te has convertido. Y sé que te han querido cada día de tu vida. Emma consideró esta explicación con la seriedad que le daba a todos los asuntos importantes. Frunció el ceño en concentración mientras procesaba las complejas emociones que claramente superaban su edad, pero de alguna manera no escapaban a su comprensión. Luego, extendió la mano por encima de la mesa y palmeó la mano de Hannah con el mismo gesto amable que usaba cuando David tenía días difíciles. O cuando sentía que alguien necesitaba consuelo que no podía pedir directamente. Está bien, dijo con la simple certeza que solo poseen los hijos. Su voz transmitía una sabiduría que parecía provenir de algo más profundo que sus 7 años de experiencia. Papá siempre dice que a veces las mejores cosas suceden cuando menos las esperamos. Y a veces las personas llegan a nuestras vidas justo cuando más las necesitamos. Quizás tu presencia aquí ahora sea una de esas mejores cosas, aunque se sienta triste y feliz al mismo tiempo. La sabiduría en sus palabras dejó atónitos a ambos adultos, quedándose en silencio, resaltando al niño extraordinario que ambos amaban desde diferentes distancias y de diferentes maneras. David sintió que su corazón se expandía de una manera que no creía posible. Ver a su hija consolar a la mujer que le había dado la vida con la misma empatía natural que aportaba a cada relación en su joven mundo. Y sí, se encontró diciendo David, las palabras surgieron antes de que pudiera formular la idea por completo. ¿Y si no tuvieras que desaparecer de nuevo? Hannah contuvo la respiración y su taza de café repiqueteó contra el plato mientras sus manos comenzaban a temblar con un temblor diferente, nacido de la esperanza más que del miedo. ¿Qué quieres decir?, susurró, temerosa de creer que esta conversación pudiera llevar a algo más que a otra despedida. David miró a Emma, que los observaba a ambos con paciente interés, y luego volvió a mirar a Hannah, viendo en su rostro el mismo anhelo que había sentido durante esos primeros meses, cuando le preocupaba no ser suficiente para darle a Emma todo lo que necesitaba. Es decir, ¿y si encontráramos la manera de que formaras parte de su vida? No como alguien que intenta reemplazar a alguien o cambiar los cimientos que hemos construido, pero como alguien que se preocupa por ella y quiere ayudarla a comprender su historia. La posibilidad flotaba en el aire entre ellos, frágil, preciosa y aterradora en sus implicaciones. Hannah se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos que parecían cargar con 7 años de esperanza y dolor reprimidos, y el desesperado deseo de una segunda oportunidad que nunca se había atrevido a pedir. Emma se movió silenciosamente de su silla para pararse junto a Hannah, ofreciéndole otro pañuelo con la misma amabilidad natural que mostraba a todos los que necesitaban consuelo. No tienes que llorar tanto, dijo Emma con dulzura, su pequeña mano apoyada en el hombro de Hannah con sorprendente firmeza. Papá dice que llorar es simplemente la forma en que los sentimientos se limpian solos. Como cuando llueve y hace que todo mejore después. Tal vez después de que dejes de llorar, podamos descubrir cómo ser amigos. 6 meses después, David abrió la puerta de su casa una fresca mañana de sábado y encontró a Hannah de pie en su porche, con una bolsa de lona llena de materiales de arte y luciendo en la sonrisa ligeramente nerviosa que se le había vuelto familiar durante sus visitas semanales a Denver. El grito de alegría de Emma resonó desde la cocina mientras abandonaba sus panqueques del desayuno y se lanzaba a los brazos de Hannah con el entusiasmo que reservaba para sus personas favoritas, personas que se habían ganado un lugar en su círculo de confianza cuidadosamente seleccionado. Hannah, trajiste las acuarelas, exclamó, observando ya los materiales de arte con la intensidad concentrada de una verdadera artista. Terminé la pintura del jardín de mariposas y quiero mostrarte cómo mezclé los colores para lograr el tono perfecto de morado para los bucles. La familiaridad relajada en su voz hablaba de meses de cuidadosa construcción de relaciones, de confianza ganada a través de conversaciones. La constancia y la paciencia, y la comprensión gradual de que el amor podía expandirse para incluir a nuevas personas sin disminuir lo que ya existía. El acuerdo que habían logrado no era perfecto, pero era suyo. Se basaba en la honestidad y una comunicación cuidadosa,
y en la comprensión compartida de que el bienestar de Emma estaba por encima de los deseos o necesidades individuales de cada uno. Hannah había solicitado un traslado a la oficina de su empresa en Denver, mudándose a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que le permitía formar parte de la vida de Emma sin alterar el delicado equilibrio que David había creado durante años. Asistía a obras de teatro escolares y fiestas de cumpleaños, ayudaba con las tareas cuando David trabajaba hasta tarde, y lenta y cuidadosamente, construyó una relación con la hija a la que había renunciado, pero que nunca había dejado de amar. Emma había aceptado la presencia de Hannah con la misma gracia natural que había mostrado aquel primer día en el avión, incorporándola a la estructura familiar, como si siempre hubiera estado destinada a estar allí. Llamaba a Hannah por su nombre, comprendiendo instintivamente que había espacio en su vida tanto para el padre que la había criado como para la madre biológica que había elegido a su familia. Ese amor no era un recurso finito que debía dosificarse cuidadosamente, sino algo que se multiplicaba al compartirse libremente. Pasaron la mañana en el antiguo jardín de Sara, que se había convertido en una especie de proyecto familiar durante los últimos meses. Hannah había demostrado tener una comprensión intuitiva del crecimiento de las cosas, y bajo su guía, los parterres que David había mantenido como monumento se habían transformado en algo vivo, creciente y con visión de futuro. El espacio ahora albergaba tanto el pasado como el presente. Las rosas favoritas de Sara florecían junto a las nuevas plantaciones que Hannah y Emma habían elegido juntas, creando una armonía que honraba lo que había sido, a la vez que dejaba espacio para lo que estaba por venir. Emma revoloteaba entre ellas como la mariposa de su collar, ayudando a plantar nuevos bulbos mientras charlaban sobre su próxima exposición de arte en la escuela y sobre si Hannah creía que las mariposas realmente podían ver todos los colores que las flores creaban especialmente para ellas. Sus preguntas eran interminables y maravillosas, abarcando desde la ciencia de la polinización hasta la mitología de la transformación. Y ambos adultos aprendieron tanto de su curiosidad como de sus respuestas. «¿Vendrás a mi recital la semana que viene?», le preguntó Emma a Hannah mientras trabajaban juntas para entutorar una tomatera joven, con la tierra oscura bajo las uñas y el sol calentándoles la espalda. «Estoy tocando besos de mariposa en el piano y papá dice que va a hacer llorar a todos de alegría porque eso es lo que hace la buena música». Hannah miró a David, quien asintió en señal de ánimo, a veces todavía asombrado por lo naturales que se habían vuelto estos momentos. Estas peticiones se habían vuelto más frecuentes y naturales con el paso de los meses, a medida que Emma se acostumbraba a la idea de que tener a Hannah en su vida no disminuía su vínculo con David, sino que ampliaba el círculo de personas que la amaban incondicionalmente. Estaba formando una familia que no se parecía en nada a las estructuras tradicionales que veía en las casas de sus amigas, pero que parecía perfecta para la combinación particular de personas que se habían encontrado por decisión propia, más que por las circunstancias. «No me lo perdería por nada del mundo», prometió Hannah, mientras le quitaba la suciedad de las manos a Emma con el tierno cuidado de quien había esperado 7 años el privilegio de gestos tan sencillos. «Pero tendrás que guardarme un asiento junto a tu papá porque creo que ambos nos emocionamos un poco cuando se trata de verte brillar». Emma asintió con seriedad, ya planeando la logística para asegurarse de que sus 2 adultos más importantes estuvieran en la posición adecuada para presenciar su actuación. Esa noche, después de que Hannah condujera de vuelta a su apartamento y Emma estuviera acomodada en la cama con un libro nuevo sobre la migración de las mariposas, David se sentó en su sala de estar mirando los álbumes de fotos que se habían multiplicado exponencialmente en los últimos meses. Las fotos de los primeros pasos de Emma y su primer día de clases ahora compartían espacio con imágenes de proyectos de arte realizados con Hannah. Cenas familiares que incluían 3 generaciones de personas con collares de mariposas y momentos tranquilos en el jardín donde el pasado y el presente crecían juntos en una hermosa e inesperada armonía. Su teléfono vibró con un mensaje de buenas noches de Hannah, un ritual que se había desarrollado de forma natural con el tiempo a medida que su familia, cuidadosamente construida, había encontrado su ritmo. «Gracias por dejarme ser parte de su historia», decía. «Gracias por ser el padre que siempre supe que serías, incluso cuando era demasiado joven y tenía miedo de decírtelo».
David escribió su propio mensaje de gratitud, palabras que se habían vuelto más fáciles de expresar a medida que los meses les habían enseñado a navegar por este nuevo territorio de amor compartido y respeto mutuo. Afuera, una lluvia suave había empezado a caer, esa clase de aguacero primaveral que hacía que todo creciera y le recordaba a David la renovación y la posibilidad. Pensó en la noche de hacía 7 años, cuando una tormenta diferente trajo a Emma a su vida, y en la cadena de decisiones, oportunidades y actos de fe que los habían conducido a ese momento. El sonido de la lluvia contra sus ventanas ya no cargaba con el peso del recuerdo y la pérdida, sino que se sentía como una canción de cuna, prometiendo un nuevo crecimiento y la continuación de historias aún por escribir. Emma bajó las escaleras en pijama, con el collar de mariposas brillando a la luz de la farola. No podía dormir por la emoción del recital y la certeza de que tener a su papá y a Hannah entre el público haría su actuación aún más especial. «Papá», dijo, subiéndose a su regazo con el cariño natural de una niña que nunca ha cuestionado su lugar en el mundo. ¿Crees que Hannah también sueña con mariposas? David abrazó a su hija, aspirando el aroma familiar de su champú de fresa y sintiendo su calor firme contra su pecho. A través de la ventana, podía ver el jardín donde todos habían trabajado juntos ese día. Donde el recuerdo de Sara convivía con los nuevos brotes, donde el pasado informaba el presente sin aprisionarlo. Creo, dijo con cuidado, con la voz llena del asombro que Emma traía a su vida cada día, que Hannah sueña con muchas cosas hermosas y libres, y que están exactamente donde se supone que deben estar. Emma asintió contra su hombro, satisfecha con la respuesta, y juntos escucharon la lluvia que prometía nuevos brotes y la continuación de las historias. Los collares de mariposas que llevaban se habían convertido en símbolos de algo más grande de lo que ninguno de ellos había comprendido originalmente. No solo la conexión en el recuerdo, sino la misteriosa matemática del amor que se multiplicaba en lugar de dividirse, creando ondas que se extendían mucho más allá de lo que ninguno de ellos podría haber imaginado en esa noche tormentosa cuando una adolescente asustada tomó la decisión más difícil y amorosa de su joven vida. Y por la mañana, cuando el sol salía sobre su familia cuidadosamente construida, imperfectamente perfecta, despertaban sabiendo que el amor podía tomar formas que desafiaban la sabiduría convencional. Que las familias podían construirse por elección tanto como por biología. Y que a veces las mariposas más hermosas emergen de las transformaciones más difíciles, lo suficientemente fuertes como para recorrer cualquier distancia para encontrar su camino.